¿De qué patrones, de qué comportamientos sigue la gente que consigue lo que quiere? ¿Quién mejor que Lidia para contarnos algo sobre ello, verdad? Que ha llegado a lo más alto del deporte. Uno de los hábitos más importantes para llegar a lo más alto también es ser agradecido. Quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy, a mi mujer, a Luz, mi compañera de todo, de vida, que ha estado al pie del cañón a mi lado durante todo este tiempo preparando el evento, aguantándome, que no es fácil. Gracias a todos los amigos que también han sido un apoyo, a los colaboradores, a los patrocinadores, también a la Asociación Española contra el Cáncer, que os va a poner una mesa ahí, luego si os queréis acercar, y a todo el equipo de I10. Espero que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo. Muchas gracias. Estoy encantado de estar hoy aquí en Badajoz. De verdad que es un privilegio para mí estar en este lugar que es muy, muy bonito. Y quería agradecer a Israel que ha hecho posible con este deseo que comentaba, con esta fe, que ahora hablaremos de esos principios, que hoy pueda estar aquí hablando de mi historia, hablando de estos valores que yo considero que estas jornadas son muy importantes para que la sociedad pues al final vea lo que cuestan las cosas y que bueno, que sirva de inspiración y de motivación para cualquier persona. Y nada, y sin más, pues damos comienzo a esta entrevista que también son ganas. Gracias a todos. En sentido metafórico, ¿qué ha sido lo que más te ha costado levantar? Pues al final, como bien dices, han sido muchísimos años de dedicación, pues 20 años de trayectoria para conseguir todos estos éxitos, que sí que es verdad que se mencionan en 5 segundos, pero han sido 20 años de constancia y de absoluta entrega. Y lo que más me ha costado y lo que siempre considero que al final le cuesta a todos los deportistas y sobre todo al deportista de alto rendimiento, al deportista de élite, porque nos centramos toda nuestra vida en el objetivo, son las lesiones. Las lesiones que iré hablando seguramente durante la charla, porque una de ellas tuve que utilizar los principios de la autosugestión absolutamente para poder ir a competir, y las lesiones al final son las piedras que hay veces que, bueno, que vas intentando saltártelas, pero hay veces que te frenan bastante y tienes que intentar pues parar, recuperarte, son meses y es mucho trabajo en el cual tienes que tener esa paciencia, pero diría que son las lesiones. Bien, para que todo el mundo lo sepa, cuando Lidia habla de, ha dicho ahora, autosugestión, que es uno de los principios, es porque este evento se basa en un libro que se llama Piense y hágase rico, que lo de rico, bueno, en fin, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Sí. Es piense y hágase lo que tú tengas en mente que se tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, el libro hace un recorrido por 13 principios, perdón, y uno de ellos es el de la autosugestión. Vamos a hablar de todos esos principios a lo largo de la entrevista y los vamos a ver a través de los ojos de Lidia, que ha sido campeona olímpica y los ha ido ella utilizando a lo largo de su carrera y de su vida. Y vosotros os vais a ver reflejado, porque seguro que ya utilizáis esos principios en vosotros mismos, pero a lo mejor ni siquiera os habéis dado cuenta. Correcto. De hecho, el primer principio, el deseo, entonces vámonos al origen.
¿Cómo era ese deseo de Lidia en la que te visualizabas como campeona olímpica? A ver, como comentaba Israel, sí que es verdad que yo utilicé estos principios, pero de manera inconsciente, y los fui haciendo consciente ya a nivel adulta. Yo tenía un deseo, cuando era niña, que el deseo era entrar en la selección española, porque yo empiezo con 11 años y con 15 me voy a entrenar con los mejores a Madrid. Y sí que es verdad que vas dando pasitos, pero no de primeras es como, quiero ser campeona olímpica o quiero ser campeona del mundo, sino como que se va dando. Pero el deseo es, quiero estar con los mejores, quiero ir a las competiciones internacionales. Y una vez que ya con 15 años me desplazo al centro de alto rendimiento, ahí es el deseo de mejorar constantemente. Porque sé que al final la mejora constantemente es la consecuencia de poder estar en un mundial, de poder estar en unos Juegos Olímpicos. Hay cosas que no dependen de ti, como esa posición, porque al final esto es competición, pero lo que sí depende de ti es dar el máximo rendimiento. Y sabes que dando el máximo y teniendo ese talento y teniendo ese enfoque y teniendo las cosas muy claras, se da. Pero el deseo tiene que estar, el deseo de querer mejorar, el deseo de poder estar con los mejores, el deseo de estar en unos Juegos Olímpicos. Eso es intrínseco en el deportista. Nos pasa después del deseo, cuando lo comentamos a la familia y comentamos ese sueño que tenemos, que muchas veces nos lo derrumban y tenemos que tener fe en ello. Sí. ¿Cómo consigues mantener esa fe? ¿Cómo conseguías mantener esa fe en el deseo que tenías? ¿Cuál era tu estrategia? Como bien dices, tú tienes que tener esa fe porque hay veces que hay cosas que solamente las ves tú y nadie más. Y yo al final tenía un deseo y ardiente, con 13 años de irme a Madrid. Y claro, mi familia tiene 13 años y se quiere ir a Madrid, a 400 kilómetros. Entonces sí que es verdad que al final tienes que ser fiel a tu deseo, a tus principios y a lo que tú deseas. Y hay veces que, como comento, ves ciertas cosas que nadie ve, pero tú las sientes y tú tienes que decir, bueno, pues el entorno a lo mejor no lo ve o no lo comparte o lo que sea, pero tú tienes que seguir, porque al final es la única manera, porque el deseo es mío, de nadie más, porque el deseo de otra persona es su deseo. Tú tienes que saber cuál es el tuyo para tener esa fe y dirigir toda tu atención hacia lo que quieres conseguir, porque al final las personas no lo van a conseguir, eres tú la que tiene que conseguir ese objetivo. Entonces, marcártelo, tenerlo. Lo importante es mucha claridad para tener esa fe. ¿Y qué palabras usabas para tener esa claridad en tu lenguaje, en tu conversación interior? A ver, ahí cuando empezaba era tal el sentimiento y deseo que yo quería que me dejaba llevar ya por emociones. Es como, yo quiero estar con los mejores y tengo que entrenar y demás. Y ha ido cambiando el lenguaje interior, que cuando tú estás iniciándote y quieres estar con los mejores, a cuando ya tú te enfrentas a un campeonato del mundo con el objetivo de estar en el podio mundial o inclusive con el objetivo de ganar el campeonato del mundo. Entonces ahí cambia totalmente, porque ahí ya tienes una madurez, un recorrido y tienes que enviarte mensajes críticos, claros, tienes que haber tenido un entrenamiento tanto físico como mental como técnico para enfrentarte a lo que te vas a enfrentar. O sea que es como que tú te vas preparando un camino, esa trayectoria de inicio con tu deseo de niña, tu fe, yo quiero estar allí, sí, lo veo, a después ya te posicionas en un mundial que tienes que tener todo muy trabajado. En esos momentos en los que no tenemos que quedar bien con nadie, que estás hablando contigo misma, que estás ante una competición de máximo nivel, cuando te entran esos pensamientos de dudas, ¿cómo lo contrarrestas? A ver, los pensamientos de duda en competición está muy entrenado todo. Al final la halterofilia, mi deporte, es un deporte de inmediatez. O sea, en el momento que te venga un pensamiento que no es el adecuado, es como ya. O sea, es como ya. Entonces tienes que tener mucho foco, mucha claridad, muy bien el gesto que vas a realizar y no tienes que tener miedo, etc., porque te tienes que meter debajo de una barra con mucho peso. Entonces todo eso se entrena también, la mentalidad. Al final, en alto rendimiento, lo que diferencia al número 1 y al número 6, cuando todo es muy similar,
es la mentalidad y el creer que eres capaz, siempre lo digo, el creer, el verte capaz, te has tenido que ver antes. Ahí hay en eso de creer y no creer, hay una historia que seguro que más de uno lo habrá escuchado. Hay una historia del presidente francés, François Mitterrand, en su lecho de muerte. Él no creía, era ateo. Y entonces mandó llamar a un filósofo católico que se llamaba Jean Guiton para hablar con él, para ver si era capaz de despejar esa duda, ¿no? Y entonces le dijo, dime qué puedo creer yo, ¿qué hay o no hay? Y entonces le dijo el filósofo, ¿tú en qué crees? ¿En el misterio o en la nada? Wow. Al final es una elección de cada uno. ¿Creemos en nosotros mismos para poderlo hacer, las cosas que queremos hacer, o no creemos? Tú creíste que podías y por eso lo hiciste. Totalmente. Y pusiste toda la carne en el asador para poderlo hacer. Totalmente. Es una historia muy buena y es que es así. Hay muchas historias. A mí hay una analogía que me gusta mucho, que es la de quemar los barcos. Es que no hay otra opción. Es como, vamos con todo, porque al final, en el momento que estás viendo otras opciones, ya no estás centrando en la única opción, que va a salir, que después puede que no salga, porque al final esto es deporte y es la vida. Y a lo mejor yo he competido muchas veces y muchas veces he competido de una manera que el resultado no me ha gustado tanto, pero ha sido aprendizaje hacia llegar al momento que diga, bien, ahora es estupendo todo. Es aprendizaje, pero es la única manera, o sea, seguir, no pararse, tener claridad. Es como un mapa, ¿no? Una ruta, tenerla clara, vamos de un punto a otro, si no estamos como perdidos y no sabemos por dónde ir, ¿no? Es como esa claridad, ese creer, esa confianza y lo más importante, tanto si crees como si no crees que puedes, estás en lo cierto. ¿Cómo se preparan unas Olimpiadas? Bueno, pues al final con mucha ilusión. Sobre todo la respuesta sería con mucha ilusión. Yo he estado en 4, cada una ha sido totalmente diferente. ¿Por qué con mucha ilusión? Porque son cada 4 años. Es el evento más importante a nivel planeta, a nivel mundial del deporte. Está la excelencia en cada deporte, ¿no? Te cuesta muchísimo clasificarte. Tienes que ganar a todo tu país y después entrar. Entonces, sabes que la gente que va es gente que es lo mejor de cada disciplina. Y después el prepararte, pues lo haces con muchísima ilusión, por eso mismo, porque mundial, pues hay cada 3 años, el año olímpico no, europeos todos los años, pero los Juegos Olímpicos es el evento, entonces se preparan con muchísima ilusión, todo lo que conlleva, pues al final ya no solamente vas al campeonato de halterofilia o vas al campeonato de judo, no, vas al campeonato en el cual ves a todo el mundo y ves a tu país, vas representando a tu país, está todo el país pendiente de lo que hace España, de lo que hacen, entonces es algo súper bonito. Yo lo recuerdo con muchísima, no sé, con un recuerdo como muy nostálgico, muy bonito y sobre todo, bueno, pues dureza para prepararlo, obviamente. En estos 4 años que tú empiezas a preparar unos Juegos Olímpicos, ¿entrenas igual el año 1 que el año 2, que el año 3, que el año 4? ¿O lo vas modificando conforme se acerca la fecha? No, básicamente son todos los entrenamientos iguales. Las planificaciones, da igual que hagas un europeo, un mundial o unos Juegos Olímpicos, tú vas buscando el máximo rendimiento. Entonces no es como si te preparas para los Juegos Olímpicos tienes que rendir más. No, tienes que rendir mucho en el europeo, tu máximo en el mundial y tu máximo en los Juegos Olímpicos, porque como hemos dicho son cada 4 años. A lo mejor si yo tengo 20 años en estos Juegos Olímpicos, para los próximos tendré 24. Entonces estás en diferentes momentos de forma, madurez, etc. Entonces tú siempre buscas, en la élite siempre se busca en el momento en el que estés el máximo.
sea un mundial o unos Juegos Olímpicos. Sí que es verdad que preparándolos para ti es como más emocionante, solo suma eso, que es como más emocionante por ser unos Juegos Olímpicos, pero el entrenamiento no varía. O sea, el entrenamiento es siempre el mismo. Entonces, ¿en qué punto lo mental pasa a ser más importante que lo físico? Para aguantar el entrenamiento al máximo diariamente, eso es mentalidad, porque el cuerpo sigue a la mente. Y obviamente después en la competición, tú al final estás bajo presión, tener que centrarte, saber que te juegas 4 años en halterofilia, que es un día y es 1 hora y poco tu competición, 4 años. Ahora que dices eso, que es la mente, ¿en qué punto tuviste que pensar diferente? Desde que empecé a sentir que ya era alto rendimiento de verdad, cuando iba perdón, a europeos y mundiales en absoluto, más ya cuando pasas o piensas diferente. He tenido que pensar como diferente, como siempre diría casi, porque el otro día lo estaba reflexionando, y halterofilia, España, chica, etc. Y es como, yo no he tenido un camino abierto, no he tenido un referente en España. Para ser campeona del mundo en halterofilia en España es como, cuando yo inicié era como imposible. O sea, vamos a ver, ahí están las potencias, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, China, Norcorea. Una española, los españoles van y quedan los 15. Los españoles van, no es potencia, no tenemos grandes entrenamientos, entrenadores, no tenemos grandes recursos. Campeona del mundo en España, ¿sabes? Entonces he tenido que creerme y pensar de manera diferente y distanciarme de ese pensamiento de, bueno, pues yo veo que puedo llegar a conseguirlo. ¿Por qué no? Cuando nadie se cambió. Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que es una de las cosas en las que me siento súper feliz, porque con mi ejemplo, a la halterofilia española, ahora pueden ver que sí es posible. No es fácil, pero sí posible. Has actuado de rompehielos, ¿no? De barco rompehielos. Y eso es muy importante. Has dicho que eras, punta de lanza. En ese punto, ¿en quién te apoyabas? Obviamente en las personas más cercanas, mi familia, que siempre creyó en mí. Y bueno, y el entorno. Al final, el entorno está en un centro de alto rendimiento, en los cuales te impulsan también para que tú estés dando tu máximo rendimiento. A lo mejor no tan individual, siempre pues he tenido mi psicólogo personal y demás. Todos querían que el equipo, que éramos 15 en la selección, sacara el máximo rendimiento para todos. ¿15 personas en el equipo? En la selección, sí. ¿Y la pieza de cada uno? ¿Cómo? El puesto que tenía cada uno. No, 15 personas en la selección de levantadores, de deportistas. Vale. Y después tenemos el seleccionador, que era para todos como tal, preparadores físicos, fisios, psicólogo, médico. Y sí que es verdad que, claro, hay un equipo sosteniendo todo eso, es muy importante. Es muy importante el equipo. En ese punto en el que estás innovando, que estás buscando un conocimiento para llegar a ser campeona olímpica, ¿dónde encontrabas esa información? Bueno, pues a mí personalmente lo que me gustaba muchísimo era leer biografías de deportistas que me motivaban. Me gustaba muchísimo. Leía biografías de personas que ya habían conseguido lo que yo quería conseguir. Pues eso, deportistas españoles, de deportistas fuera de España. Veía documentales también. Recuerdo que me vi cuando ganó la selección de fútbol, que al final era hasta equipo, que no tenía nada que ver con un deporte tan individual, que siempre empatizas más pues con tenis. No, o sea, me motivaba el éxito ver eso. A mí pues me motivaba muchísimo. Entonces, ahora para que no nos perdamos, hemos dicho que llevamos de principios y de hábitos, ¿no? Para conseguir lo que se desea. Hemos dicho deseo, ardiente, ¿verdad? La fe en uno mismo, hablarse bien, lenguaje positivo, la autosugestión. Sí. Conocimiento especializado. Sí, esa ha sido la última. Esa es la última, ¿verdad? ¿Y la siguiente? Planificación organizada. Planificación organizada.
Sí, el conocimiento especializado al final es lo que hemos hablado. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes estudiar mucho, por ejemplo, tú puedes ser un entrenador, ¿no?, que sabe todos los principios de entrenamiento, pero si no los pones en práctica, de poco te sirve, ¿no? Ahí al final la sabiduría es conocimiento en práctica. Es como si quiero bailar, aprender a bailar y paso 1, pierna, claro, tengo que bailar. Entonces yo creo que es eso, que tú sepas cómo se hacen las cosas, que ahora lo veremos en el entrenamiento que hagamos, la halterofilia. Es muy importante que lo puedas llegar a entender, los principios de cómo se levanta una barra, haciendo una arrancada, un snatch, y que después te lo pongas en práctica. Porque si sabes de todo, pero después lo llevas a la práctica y te haces como un nudo, es mejor todo el conocimiento en una dirección para mejorar y potenciar lo que realmente tú quieras. Es importantísimo porque si quieres cambios en ti, en tu vida y en lo que está alrededor, si aprendes cosas, para que esas cosas que has aprendido surta efecto y cambie lo que tienes alrededor, tienes que aplicar. Si es que si no, no sirve para nada. Van a seguir las cosas iguales. Vas a saber muchas cosas, pero las cosas alrededor siguen igual. Ya que es planificación, ¿cuál es tu planificación semanal? ¿Cómo te organizas el tiempo? Bueno, ahora es diferente. ¿Cómo te organizabas el tiempo? Un año y medio en la cual ya no hago alto rendimiento, ahora cambia. O sea, pero la organización era súper rutinario, súper estricto, mismos horarios, todo por y para. Por y para. ¿Cuántas horas entrenabas al día? Pues entre todo, porque ya no solamente el entrenamiento, que podría ser 2 horas y media, 2 horas por la mañana, 2 horas y media por la tarde, dependiendo un poco los días, dependiendo en el momento de la fase en la que estuviésemos y cuánto tiempo quedará para la competición, pero al final entro a las 9 del gimnasio, me voy a la 1:30 más o menos, pero claro, hago hora de fisio, calentamiento, estiramiento, me voy a comer, descanso, siesta o lo que cada uno pueda, vuelves a las 5 hasta las 7:30, 8, spa, recuperación, cena, descanso y otra vez al día siguiente. O sea, y tu mente, por ejemplo, llega el fin de semana, que el domingo no entrenábamos, pero ya el domingo, así como a las 7 de la tarde, era como, yo no quiero saber nadie de nada, porque me tengo que ir a descansar, porque el lunes por la mañana tengo un entrenamiento. O sea, que tu vida constantemente, todas tus acciones, andar, ¿cuánto vamos a andar? ¿Vamos a andar mucho? Pues no puedo andar tanto tiempo. ¿Media hora? No, voy a estar muy cansada para mañana que tengo que entrenar. A lo mejor tenía un evento con un patrocinador. ¿Cuánto tiempo es? ¿Dónde? ¿Voy a estar sentada? ¿Voy a estar de pie? Claro, porque al final después tienes que rendir. Entonces, toda tu vida gira en torno a tu descanso, a tu alimentación, a tu sueño, a que estés bien, a que hagas tu rutina de fisio, de psicólogo, de preparador físico, de todo. Al final es todo para. Y todo eso que tienes que hacer también implica pues un coste de oportunidad. Hay muchas otras cosas que no puedes hacer. Ah, claro, obviamente. Cuando tú decides tirar a la izquierda, no puedo tirar a la derecha. Tienes que tener coherencia. ¿Has echado en falta en algún momento hacer algún tipo de cosa que a lo mejor pertenecía más a tu franja de edad? No, porque yo lo he decidido. A mí nadie me ha impuesto a hacer alto rendimiento. Al contrario, o sea, el sentir que estás haciendo lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, que es entrenar, competir, estar en concentraciones en los veranos, estar en los Juegos Olímpicos. Y yo siempre decía, para hacer una vida normal, tengo toda la vida. Entonces, bueno, pues sí, el hecho de estar con más tiempo con mi familia, pero también lo aprovechas más. Hay gente que está con su familia y que, bueno, yo creo que no, he vivido una vida diferente, elegida, y cuando tú lo eliges, no echas de menos otras cosas. Y sabes que hay un peaje, obviamente, tienes que ser consciente y tienes que tener coherencia. No puedes decir, quiero estar ganando una medalla olímpica, pero a la vez quiero estar en un festival hasta las 4 de la mañana. Es que no. Entonces hay frustración ahí, porque estás donde no sabes ni dónde estás. Tienes que tener obsesión. Eso, en una entrevista que le hacen a Ferran Adrià, el fundador del Bulli, el mejor restaurante del mundo durante una década, que Ferran habla peor que yo y da clases en Harvard de creatividad. Wow. Él desgrana la obsesión
en tres niveles. Afición, la famosa pasión que tenemos que tener por todo, y obsesión. Afición puedes ir al gimnasio un par de días en semana y ya, pero no te dedicas a ello. Y es algo que vas a descartar en el momento en el que alguien te llama para ir a tomar algo. Pasión lo tienes por algo por lo que piensas todos los días. Y obsesión, porque lo que no solamente piensas, sino que te lleva por delante familia, amigos, salud, pero tú tienes claro que ese es tu objetivo. Y creo que personas de éxito como tú tienen que llegar a ese punto de exigencia, si no es imposible. En esos hábitos que llevas a cabo durante tu semana, que son muchos y muy bien estructurados, ¿cuál ha sido el que más te cuesta? Pues bueno, yo diría que el que más cuesta posiblemente es cuando haces entrenamientos duros y al día siguiente tienes que hacer otro entrenamiento duro. Cuando te duele todo, que dices, madre mía, ¿en serio? O sea, ya es como, y tienes que decir, pues sí, pues sí, y tienes que seguir. Eso, y como siempre digo, no es llegar, es mantenerse, y tú puedes llegar a ser campeona de Europa o tú puedes llegar a unos Juegos Olímpicos, pero el mantenerse durante muchos años y ya cuando vas consiguiendo cosas, que el deseo ardiente, este deseo, también puede ir bajando porque es como, vale, pues ya lo he conseguido todo. Entonces tengo que repetir lo irrepetible sabiendo lo que cuesta, pero ahora que me motiva, ¿no? Tienes que ir como cambiando también esa manera de pensar. Pero yo creo que pues eso, los entrenamientos diarios cuando son duros y tienes que volver a hacer otro con la misma intensidad y demás, diría. Hay una historia de, no sé si la has escuchado, que dicen que los chamanes cuando suben a una montaña, ¿no? Contigo, ¿no? Sí. Dice, bueno, lo que hacen es que suben a la montaña contigo para decirte, venga, elige la siguiente que vas a subir desde lo alto de la montaña. Por eso lo que tú has dicho, ¿no? Que complicado es llegar a la cima y querer otra cima, sí, y querer mantenerse ahí arriba. Eso es lo verdaderamente complicado, porque cuando llegas dices, wow, vale, llegué, o sea, lo que me ha costado llegar hasta aquí, y has tenido ese deseo de llegar, es la primera vez, es algo novedoso, pero como bien dices, ahora ves las demás, pues tienes que hacer lo mismo que has hecho para llegar. Y sabiendo que en cada punto las dificultades que te ibas encontrando. Entonces, por eso hay como, pues eso, diferentes deportistas, los que tienen un legado, que son de años, y los que pueden llegar, tocar, en el sentido, ok, vale, has conseguido una medalla, ojo, eso es algo increíble, pero es que se mantienen durante años y perduran. Dejando de lado el entrenamiento, que entiendo que es básico, si le añadimos nutrición, fisio, psicólogo, desconexión, si tuvieras que quedarte con una pieza angular que te complementa perfectamente al entrenamiento, ¿cuál es? Dormir, sueño, sí. Porque de poco me sirve tener una buena alimentación si no he descansado bien. Para mí es que el sueño y el descanso es fundamental. Dormir, recuperar. Prefiero no comer a no dormir. De todas las decisiones que has tomado en tu vida, ¿cuál ha sido la que consideras más trascendente? Pues mira, ha habido dos decisiones así como fuertes o trascendentes. Como bien dices, una fue la claridad que tuve para irme al centro de alto rendimiento con 13 años. Y el momento que me tuve que retirar, la decisión que dije, ya, aquí. Lo puse en conciencia, sabiendo que al final la retirada de un deportista de alto rendimiento siempre puede ser algo que cuesta porque has creado una identidad durante 20 años hacia esa persona en la cual estás acostumbrada a entrenar, tener esa rutina que te guste y tienes que deshacerte y distanciarte de esa persona, porque claro, ya no eres alto rendimiento, haces deporte y todo lo que tú quieres, pero ya no vas a competir. Entonces esa decisión también fue pues importante. Y justo en esa decisión, en ese momento en el que ya anuncias que te retiras, ¿qué pasa por tu cabeza? Honestamente, agradecimiento, porque soy una persona bastante reflexiva y que piensa las cosas bastante. O sea, yo en el momento que decido retirarme a las puertas de París es por una lesión crónica en la cual me estaba costando bastante
volver a introducirme y sobre todo sabía que tenía que pagar un peaje muy alto si iba a París y forzaba demasiado pues como pasar por quirófano, etc. Y ya lo tenía todo. Entonces decidí tomar esta decisión muy meditado. Entonces fue como, vale, pues hasta aquí, no voy a ir a París. Tengo 3 medallas olímpicas que están ahí, tengo un mogollón de medallas mundiales y europeas. Ahora voy a hacer un balance de todo lo que he conseguido y voy a poner el broche final a mi carrera y a mi trayectoria deportiva. Por todo lo alto, no he podido conseguir más. He puesto mi deporte en lo más alto. Ahora hay más gente practicándolo, lo conocen gracias a mí, lo he conseguido todo y creo que también hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Y entonces, en el momento que yo me retiro en el Comité Olímpico Español, es un momento feliz. Recuerdo que muchos periodistas como, jo, no te vamos a ver. Y ya, pero yo estoy feliz, estoy contenta, he cerrado un ciclo y ya está, por eso agradecimiento. O sea, al final tengo una carrera llena de éxitos. O sea, conozco millones de compañeros que se han quedado por el camino, que no han llegado y que se han esforzado muchísimo y no lo han conseguido. Entonces, como, Lidia, lo has conseguido todo. Antes de retirarte, ¿ya tenías la idea de qué querías hacer después con tu carrera? Bueno, pues algo como muy específico o muy puntual tampoco. Sé exactamente por lo que más me quiero enfocar o lo que más me enfoco, lo que más me gusta y demás. Pero no tanto como, bueno, pues ahora me retiro y voy a hacer esto, concreto, ¿sabes? También hay un momento que yo tomo de recuperación porque me retiro con mucho dolor todavía de la cadera sin recuperarme. Entonces, casi me lleva un año, entre comillas, recuperarme con preparador físico, con fisio, con doctores, para poder tener la misma movilidad y para que no me duela, porque a mí cada día me dolía la cadera. O sea, era como algo, era crónico. Y ya después un poco de ese año pues he ido enfocando cosas en las cuales pues me gusta, pues como emprender y todo esto me gusta mucho, los proyectos, me gusta todo lo que es entrenamiento, todo lo que va dirigido sobre todo a la halterofilia. Ahora estoy creando una cosa muy chula que saldrá en breves también. Bueno, me gusta emprender. Como estamos aquí en Emprendo, pues me gusta emprender. ¿Puedes adelantar algo de eso, esa cosa tan chula que saldrá en breve? Bueno, estamos creando una plataforma en la cual va a ser como el Netflix de la halterofilia. Y la gente pues que quiera hacer planificaciones, que quiera ver cómo se ejecutan ciertos movimientos, perfectos, correctos, un poco como el método. Está claro que el objetivo que te cumplas, está claro que el objetivo que te marques lo cumplirás. El objetivo que tienes de aquí a varios años, ¿cómo lo vas desgranando día a día? Pues mira, igual que cuando me planteaba un objetivo deportivo, al final tú te marcas el objetivo, ¿no? Y vas poquito a poquito, sobre todo lo más importante es que con lo que te has comprometido, hacerlo diariamente. Y ya está, porque tú ahí te vas tranquila, pase lo que pase. Y yo digo, vamos a ver, si no funcionase, ¿qué puede? Nunca, lo que vaya a plantearme, no pasa nada, pero yo he dado el 100% en todo lo que he hecho. Yo creo que al final es dar el 100%, es como una competición. Yo voy a competir, he dado el 100% en todos mis entrenamientos. En la competición he dado el 100%, ya está, fin. El resultado es la consecuencia de lo que he hecho. Pero entonces tú te vas feliz por lo mismo, dando el 100% cada día, poniéndole foco, claridad, decir, venga, va, pues hoy me voy a estructurar, lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de la otra. Esto no nos gusta, lo vamos a cambiar. No hay... Y cada persona también es diferente. No hay un hechizo, no algo que digas, pum, pues ya es... No, sino dar el máximo. Yo creo que es lo más importante para que todo salga como quieres que salga. Y obviamente, tener fe. Y obviamente, si no está la cosa, autosugestión, confiar, creer, dar la vuelta, seguir confiando, seguir creyendo. Y al final, pasa. Es improbable que no pase. Hay muchas personas que damos el 100% y a lo mejor no logramos ese objetivo. ¿Qué le dirías que a lo mejor no? y no logramos ese objetivo?
Entonces queremos rendirnos antes de seguir persistiendo. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de abandonar? Pues hay una historia en el libro que básicamente lo que le diría que el oro está a 1 metro. ¿Puedes compartir la historia? Seguramente que Irra se acuerda más de la historia. Yo tampoco me acuerdo mucho, pero básicamente, ¿tú te acuerdas de la historia? Sí. Pues venga. La historia es que hay un señor que tiene unas tierras en Estados Unidos y cava pensando que va a haber oro. Lo tiene clarísimo que va a haber oro allí, tiene mucha fe y todos los días cava y cava. Y llega un momento en el que pierde la fe en que haya oro. Y entonces vende las tierras por nada, ¿no? Por muy poco, como si fuera un solar. Y entonces hay otra persona que cree que allí sí lo va a ver y se pone a cavar otra vez en el lugar donde estaba cavando el hombre y solamente a 1 metro, tuvo que cavar 1 metro más el siguiente y encontró el oro. Imaginaos al que vendió las tierras y al que las compró. ¿Tú has pensado alguna vez en abandonar? ¿Cómo? ¿Has pensado alguna vez en abandonar? No. ¿No te ha pasado nunca por la cabeza? No. No, porque al final es el camino fácil y si estás queriendo abandonar es que no es tu camino, no, porque si tú tienes ese deseo y esa fe, sabes que va a haber complicaciones, pero es que es normal. Inconsciente eres, sí, realmente no sabes que se van a poner las cosas, pero se le ponen a todo el mundo, no solamente a ti, no eres especial. Igual que a mí me duelen las cosas cuando iba a competir, le dolían a mis rivales, igual que me ponía yo nerviosa, se ponía el resto. Es lo mismo para todos. ¿Y quién? El que persiste. ¿Qué te diferencia? Eso realmente. Nadie tiene un talento excepcional. O sea, al final es creer, seguir y que va a estar el oro. Y si no, vendrá otro, cavará 1 metro y se llevará el oro. Un amigo mío tiene una frase que dice: bienvenidos a la cima del éxito donde cabemos todos. La importancia del equipo. ¿Cómo eliges a tu equipo? No te he escuchado por el micro, hay veces que no entiendo bien. Sí, la acústica es un poco Es que compleja. es como que oigo un poco vacío. ¿Vosotros oís bien? ¿Oís bien? Sí. Ah, vale, qué guay. Es que Perfecto. como estoy tan cerca, hay veces que estoy, por eso estoy como... ¿Un amigo tuyo? Te comentaba la importancia del equipo. ¿Cómo eliges a las personas que te rodean? Hombre, es muy importante. Es muy importante estar bien acompañada y sobre todo, también he de decir que en deporte, o en mi caso personal, como se dice, el camino del guerrero comienza un poco en solitario. Hay veces que hay mucha soledad ahí, ¿eh? Hay mucha soledad de tener las cosas muy claras y demás. Y después el equipo, obviamente, equipo que te potencie, que confíe en ti, en tu capacidad y que te intente impulsar. Sobre todo que no te arrastre. Sobre todo que sea todo impulsar. ¿Y cómo eliges? Bueno, pues al final tú vas viendo, en plan, este fisio para mí es bueno, este preparador. A lo mejor en un centro de alto rendimiento ya está un poco impuesto también, pero es fundamental. La elección es fundamental, es lo que te va a llevar a impulsar, ¿no? Dicen que eres la media de las 5 personas de las que te rodeas. O sea, imagínate si es importante rodearte de élite o rodearte de personas que al final consideran que no eres capaz. Qué buena frase esa, ¿eh? Eres la media de las... ¿Cuántas? 5 personas. De las 5 personas de las que te rodeas. Sí. Sí, dicen que tú mira a esas 5 personas que constantemente estás con ellas y tendrás posiblemente mismos éxitos o similares, cosas muy similares a esas personas. Pues qué bien juntarnos con una campeona olímpica, ¿no? Sí, habrá que juntarse más. Mira, ya habéis tocado medallas olímpicas, ¿ya? Pues ves, como al juntarse se va pegando todo. Ahora nos tenemos que juntar con más gente. Vamos a aprovechar ahora para las preguntas del público. Si alguien quiere empezar, es el momento. Tienen que darle los micros a Alberto y a Estefanía. Ahí tenemos. Allí hay una pregunta. Alberto. Vale. Gracias. Lidia, muchas gracias por todo lo que nos has estado contando. Te quería hacer una pregunta.
porque la trayectoria tuya, que vamos, intachable, imagino que habrás tenido momentos, no solo una lesión, momentos duros, que como le comentabas a Javier Isra, no te planteabas el abandonar. ¿A qué te aferrabas? ¿Cuál era tu punto en decir, lo fácil era a lo mejor en momentos en los que no estabas al 100%, decir, bueno, lo dejo? ¿Cómo has sido capaz de afrontar esos momentos de bajón, ¿no? de dificultad en tu carrera? Bueno, básicamente es lo que comentaba antes, porque sería como lo fácil. Está claro que se van a presentar cosas complicadas y, como comentaba, no solamente, al final tienes que ver que no solamente te pasan a ti, porque a las personas que estén preparando los Juegos Olímpicos en mi deporte, en mi caso, seguramente que también están pasando. El camino nunca es llano y perfecto para que todo te salga bien. Entonces, hacer un poco de perspectiva y decir, seguramente que a mis rivales también estén pasando cosas, o inclusive peores, tengan lesiones, estén intentando entrenar o llegar, etc., o en condiciones diferentes, ¿no? Entonces, es como ponerlo un poco en perspectiva y decir, jolines, si es complicado y es difícil, y al final también esa dureza es lo que hace que cuando lo consigues sea muchísimo mayor la recompensa. Cuanto más te cuesta, sabes que dices, wow, o sea, me ha costado, pero al final lo he conseguido. Entonces, tener esa capacidad de decir, vale, es un momento, es una racha, son unas semanas, pero volverá todo a su normalidad. O sea, poner un poco de perspectiva, calma, confianza y decir, venga, que si es el objetivo y que nos hemos marcado y todavía no se ha terminado, tenemos que seguir. No es fácil decirlo, pero en el momento cuando estás ahí, sé que no es fácil, porque obviamente lo he vivido, pero es un poco la manera de que yo por lo menos lo he realizado así. Bueno, es que si fuera fácil, lo haría todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es lo bueno de esto. Además, es como que, como tú has dicho, no se aprecian las cosas cuando son fáciles. Correcto, no se aprecian las cosas cuando son fáciles, y sobre todo que muchas veces también digo que la gente se enamora como del resultado, de la medalla, se enamora como del final, y para tener esa medalla lo que la gente no quiere pagar es ese peaje, ¿no? De, pues lo que hemos dicho, una vida enfocada, todo por y para, pum, pum, pum. Entonces es como, vale, pero yo quiero, pero no quiero hacer lo que conlleva hacer todo eso para ganar esa medalla. Hace poco he estado en una charla en varios institutos de aquí de Badajoz y uno me dijo que deseaba ser rico. Decía, deseo ser rico. Digo, sí, pero tú quieres ser rico porque quieres el dinero del rico o porque quieres la vida del rico. Porque parece muchas veces cuando vemos a no sé, voy a decir uno ahí random, Elon Musk, ¿no? Bueno, ahora está tristemente de moda, ¿no? Pero bueno, en fin. Dice, se pone está haciendo, perdón, me acabo de trabar. No pasa nada, pues es que es normal, al final quieres pensar tantas cosas. Tiene la empresa más importante del mundo de tecnología, ¿verdad? Tesla, todo el mundo la conoce, está llevando cohetes al espacio. Pero ¿cuántas horas está ese hombre trabajando al día? ¿Cuántas horas ha estado durmiendo en una fábrica? O cualquier otra persona que tenga éxito en la vida, ¿no? Como ella ha dicho, ¿no? ¿Cuántas horas de entrenamiento ha hecho Lidia para conseguir traer esos 3 metales aquí a España? Sí. ¿Cuánto tiempo de su vida ha dedicado a eso? Más de 20 años. Sí, totalmente. Todo el día, pico y pala. Todo el día. Entonces, oye... Sí, es lo que dices. Al final la gente es como quiero ser rico, quiero ser olímpico, quiero tener una medalla, quiero. Vale, pero el querer, tú tienes que tener los hábitos de una persona rica que conlleva pues llevar una empresa multimillonaria, tener las capacidades, las habilidades, todas las cosas que requiere
el tener eso, o medallas olímpicas, o llegar a tener una medalla de oro mundial, tienes que tener unas habilidades que has ido desarrollando durante ese proceso, que si no pasas ese proceso no vas a llegar a esas habilidades. Entonces es como empezar por el paso 10 cuando hay que empezar primero por el paso 1. Entonces la gente quiere hacer esto, tasca. Pues como dice el libro, no hay nada a cambio de nada. O sea, tienes que entregar algo para recibir algo. Yo entrego esfuerzo, dedicación, constancia, habilidades, y en consecuencia recibo. Yo entrego a la sociedad una superempresa, y recibo dinero. Hay unos versos precisamente en el libro que dicen algo así como: la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la faena. Correcto, qué bueno, es buenísimo. Total. Es buenísimo. A ver, la siguiente pregunta. Hola, buenos días. Como medallista olímpica y referente en la halterofilia, ¿qué opinión tiene sobre la situación actual del deporte, considerando que el COI ha expresado preocupación por los casos de dopaje y su permanencia en los Juegos Olímpicos? Me vais a perdonar, pero no he escuchado casi nada. Yo estoy como medio sorda. ¿Habéis escuchado la pregunta? No. Sí. ¿Qué piensas de que los casos de dopaje hayan incrementado y que el deporte esté en riesgo debido a eso? Vale, pues ¿qué pienso? Siempre lo he dicho, al final... para mí, las personas que no respetan los valores del deporte, en este caso son personas que se han dopado y demás, no son deportistas, y pienso que se tiene que erradicar totalmente el dopaje en el deporte, porque no es como lo contrario. Al final el deporte es salud, el deporte, y bueno, meter el dopaje tampoco tiene mucho sentido. Yo, como sabéis, he sido fuertemente afectada por mis rivales que han ido dando positivo y demás, y la halterofilia es un deporte que ha estado afectado directamente, obviamente otros países, porque España sí que es verdad que es una halterofilia totalmente limpia. Yo siempre digo que hay dos tipos de halterofilia limpia, de valores, de constancia y demás, y halterofilia oscura, que bueno, que sabemos que quieren tomar todo tipo de atajos, vale todo, etc. Y pues, ¿qué opino? Que es una vergüenza, básicamente. Pues es que es vergonzoso, o sea, es que no se tiene que permitir, pero ni media, porque al final es faltar respeto a la organización, al olimpismo, a las personas que se están viendo, a los rivales. Entonces, bueno, es algo que... En el atajo no hay... Digo, en atajo. No, atajos no hay. Y con el doping quieren tomar atajos, básicamente. Tercera. Por aquí se va animando la gente. Qué bien. Eso está bien. Hola, Lidia. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, gracias por tu tiempo. Gracias, Isra. Gracias, Emprendecero, por esta oportunidad de escucharte, de escuchar a Lidia. Bueno, yo soy Jorge, soy profe de judo, emprendedor. Cumplo casualmente 25 años este año como emprendedor. Y voy a empezar el año que viene un nuevo proyecto de deporte y mujer. Ah, qué bien. Entonces, vamos a hacer una investigación en la universidad sobre la adaptación de la planificación de la mujer a su ciclo como mujer, ¿vale? Tenía la curiosidad de si a ti te han adaptado durante tu carrera deportiva los entrenamientos y si crees que es necesario, porque en principio esto va a ser un proyecto de deporte y mujer en edad avanzada, envejecimiento activo a través del deporte. Ya sabemos que aparece la senectud a partir de una cierta edad y que los deportes de fuerza son muy importantes. Entonces, ¿crees necesario adaptar la planificación a tu ciclo como mujer? Vale, esa es muy buena pregunta. Yo voy a hablar siempre de mi experiencia personal. La respuesta es no. No, porque considero, bueno, no hay estudios todavía que demuestren a día de hoy que afecta al rendimiento físico como tal. Y considero que es una locura. ¿Por qué? Porque cada mujer es diferente, porque inclusive la propia mujer cada mes es diferente.
hay es multifactorial lo que pueda pasar ese mes en la mujer. Entonces considero que es un lío para el entrenador, un lío para la mujer, y se tendría que hacer de manera orgánica y sostenida. Esto considero que a nivel alto rendimiento, sobre todo en alto rendimiento, nosotras, tú tienes que entrenar, es el objetivo, y no te lo planteas, el entrenador no se lo plantea, nadie se lo plantea, porque está demostrado que no te afecta directamente. Después yo considero que tiene que ser muy personal, al igual que a mí me puede doler una rodilla por lo que sea, y se lo puedo trasladar al entrenador. Si a ti el ciclo de alguna manera te afecta por lo que sea, considero que de manera personal también se lo debes de trasladar al entrenador. Y él, de manera puntual, si a ti, y te conoces, porque al final yo también considero que se está poniendo mucho el foco, pero es que considero que es primero conócete, ves viendo cómo reaccionas a tus entrenamientos, y en función de eso se pueden modificar, y ya sobre todo en deporte recreacional más, como la mujer que va al gimnasio y dice, pues hoy parece, vale, ok, trasladárselo al entrenador, vamos viéndolo, igual que si tú dices, hoy he estado y me duele la espalda, bueno, pues vamos a modificar el entrenamiento por tu dolor de espalda, o vamos a modificar tu entrenamiento por tu dolor menstrual. Pero yo considero que adelantar algo a lo cual tampoco sabes muy bien cómo va a acontecer, es como poner la tirita antes de la herida. Mi opinión. Nada. Había otra pregunta también, justo detrás de ti. Bueno, 3 o 4 más ahora. Buenas, Lidia. Te quería hacer una pregunta un poco en relación a la pregunta que te ha hecho la chica antes. Y nada, tristemente la halterofilia es un deporte un poco acusado por el dopaje, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, a ti misma te ha pasado que al final en los Juegos Olímpicos has recibido medallas posteriores al momento de la competición. Correcto. Y me gustaría preguntarte cómo afrontas una nueva competición sabiendo que al final tus rivales, por así decirlo, no son naturales, y a la vez también cómo afrontas el momento en ese momento no haberte podido subir a un podio olímpico. Esa es muy buena pregunta, sí. Porque sí que es verdad que es como bastante frustrante, dado que tú sabes, porque ya han dado positivo y tú sabes lo que está pasando y no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer nada, porque claro, tú ya céntrate en entrenar lo máximo, pero es frustrante realmente, porque, por ejemplo, en Londres, que veías que la que se subió al podio en el número 1 allí había dado positivo, había cumplido sanción, había vuelto, y así constantemente, ¿no? Y te da rabia, es frustrante, no puedes hacer nada, y lo único que tienes fe y dices, ojalá y les pillen, y al final, pues bueno, les pillaron. Entonces es como un poco frustrante, pero sí que es verdad que yo cuando comienzo halterofilia, por eso también comentaba lo de halterofilia España, es imposible ser campeona del mundo. ¿Pero por qué? Porque están las grandes potencias que van como van, y cómo vas a ganar a esas personas que van de una manera totalmente diferente. Entonces sí que es verdad que ha sido frustrante, pero también decía, jolines, es la única manera en la cual puedo hacer halterofilia, es que si no me tengo que ir, porque se está permitiendo. Entonces, y aún así competía contra ellas, porque estaban como las personas oscuras, yo y el resto. Y yo ahí, ¿sabes? Y era como, wow. Por eso que frustrante, la verdad que frustrante. Pero después, como siempre digo, soy una persona optimista, salió la verdad y las medallas están donde tienen que estar. Y lo más importante, que siempre también digo aquí, es que más que una medalla vale que tú puedas estar tranquila sabiendo que has hecho las cosas bien. Más que nada. Equilibrio. Siguiente. ¿Se me escucha bien? Sí. Pues yo quería preguntarte una cosa. Vale. Que es sobre los trabajos de fuerza, en plan, en la mujer en el entrenamiento. ¿Es verdad que os delimita algo de flexibilidad? ¿Es verdad que? Que os delimita algo de la flexibilidad. Que te delimita la flexibilidad. Pues que sí. Te limita la flexibilidad el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza. Pues yo diría que no.
No. Y básicamente la halterofilia, porque yo hablo de halterofilia, que es un deporte de fuerza explosiva, no fuerza solo, sino requiere de explosividad, de fibras rápidas. Tienes que tener movilidad articular y flexibilidad, con lo cual, si no tienes una movilidad en tu rango de movimiento, eres un tronco, no puedes realizar halterofilia. Entonces, considero que es muy importante. Ya no es que te limite, es que es muy importante. Y la flexibilidad, al igual que la movilidad, la trabajas. Si tú haces fuerza solamente, pesas, máquinas guiadas en el gimnasio, pum, pum, para ganar músculo, pero pues no haces movilidad, pues sí que te vas a quedar como... Pero la movilidad es fundamental, la flexibilidad del cuerpo es fundamental, porque te sirve estar súper fuerte si después no tienes la flexibilidad que la vida... Entonces, en la halterofilia desde luego que no. Y yo entiendo que en la fuerza como tal tampoco. A no ser que no la quieras trabajar porque no quieras, pero es como lo necesitas realmente. Has dicho flexibilidad, movilidad y fuerza. ¿Cómo lo repartías en tus entrenamientos? Porque creo que es bastante interesante la movilidad, pregunta. ahora la hablaremos en el entrenamiento, ¿vale? La movilidad para hacer halterofilia es como el 0, ¿vale? Tú después vas subiendo. Vale. Si no tienes la base de esa movilidad que no es flexibilidad, la movilidad es en tu rango mayor del movimiento ser fuerte, ahí, ¿vale? Ser fuerte en tu máximo rango de movimiento. Y lo vas a necesitar, porque es un deporte de fuerza y vas a necesitar esa movilidad. Si tú no eres capaz de agacharte en una sentadilla overhead, porque te vas con los talones hacia adelante, porque no tienes esa movilidad de tobillo, cadera, hombros, no puedes hacer una arrancada, no puedes hacer un snatch. Es importantísimo que trabajes la movilidad. Yo no la trabajo como tal porque la llevo trabajando desde los 11 años que comencé la halterofilia. Las personas que empiezan en adulto, como haciendo crossfit, halterofilia, deportes de fuerza, la tienen que ir ganando. Pero como todo, el otro día me preguntaban, ¿pero se gana? Claro que se gana. ¿Te va a costar más? Sí, pero como si yo ahora mismo aprendo chino. Si yo he aprendido con 10 años, ahí me entra todo perfecto. Aprendo ahora, me va a costar más, pero no va a ser imposible, es como un idioma. ¿Te va a costar más? Sí. ¿La movilidad te va a costar más? Sí. Que si la hubieras traído de niña como la traigo yo, ¿vale? Pero todo se trabaja. Todo es entrenable, todo se entrena. Bien. ¿Quién iba ahora? Bueno, yo quería hacerte una pregunta y es, como comentas, dices que empezaste con 11 añitos y nos gustaría saber cuál fue tu referente, cuál fue tu inspiración, porque además en esa edad me imagino que la halterofilia era practicada principalmente por hombres y por chicos, entonces saber esa chispa, ¿no? ¿Qué fue lo que te alimentó? Vale, pues realmente a mí las personas que me motivaban de halterofilia eran chicas y había chicas en la selección también, como por ejemplo Estefanía Juan, Mónica Carrillo, que también fue en unos Juegos Olímpicos. Había otras chicas que sí que me motivaban porque yo las veía y levantaban a lo mejor 100 kilos en 2 tiempos y para mí esto era como, yo decía, ojalá algún día pueda levantar 100 kilos. Entonces, pues a nivel nacional sí que había algunas chicas que, no como ahora, que a lo mejor ya está más extendido, eran menos, porque de hecho la halterofilia femenina se hizo olímpica en el año 2000, entonces sí que es verdad que como que se introdujo más tarde, y había diferentes referentes en España, y después ya a nivel internacional. Y si no, también tenía referentes en otras disciplinas, aunque no fuesen halterofilia, pero bueno, lo veía como muy motivador, el hecho de, mira, van a competir, yo qué sé, un atleta. Me gustaba también eso. Tenemos tiempo para 3 preguntas más o menos, ¿no? 3 voluntarios. 3 preguntas. Buenas. Por aquí. Hola, Lidia. Hola. Muchísimas gracias por todo el tema. Vale, no lo veía. Muchísimas gracias por toda la entrevista y todo lo que nos has estado contando. Yo tenía una pregunta porque creo que ahora mismo vivimos en un mundo muy inmediato, ¿de acuerdo? Sin embargo, al igual que tu carrera, Roma no se construyó en 2 días y
Y quería preguntarte cómo en un mundo como el que vivimos hoy, ahora mismo, ¿de acuerdo? Y con esa pasión que se requiere para perseguir esos deseos, cómo uno trabaja la paciencia necesaria para moverse todos los días, para a veces no ver los resultados y aún así aguantar porque sabes que en algún momento se llega a esa cima, pese a que es un camino muy lento. Es una muy buena pregunta y sobre todo por lo que bien dices, que vivimos en una sociedad de inmediatez y que si no lo consigo en un año, uy, es que no soy tan bueno, uy, es que esto seguro que para mí no es. El cortoplacismo, ¿no? El cortoplacismo. Y yo siempre digo que me ha costado 20 años de mi vida ser campeona del mundo. 20 años. Entonces, cuando aparecen esos momentos, ponerlos en perspectiva y decir, al final, lo que cuesta tiene real valor. Lo que no cuesta no lo tiene. Entonces, saber realmente lo que estás dispuesto a dar hacia un objetivo. Cuando tú tienes un objetivo claro, lo pones en consciencia y dices, vale, este va a ser el camino, esto es todo el trabajo que yo tengo que desarrollar. Y sobre todo, espacios como este, por eso de verdad que Israel, muchas gracias, hacen que la gente vea realmente lo que es, porque se romantiza la idea de, no, es que si quieres puedes, en 2 días lo vas a conseguir, vas a poder hacerte, sobre todo en redes sociales, consigue en un mes no sé cuánto, consigue... Eso... ¿Consigue en un mes? ¿El qué consigues en un mes? No estás preparado para sostener nada en un mes. Tienes que requiere, como hemos comentado antes, de ciertas habilidades que vas desarrollando en el camino y que hay veces que no le salen las cosas como a ti te gustaría, pero ahí mismo te das cuenta cómo la próxima vez vas a reaccionar de otra manera y te estás creando el carácter para llegar a conseguir eso. Entonces, al final es darse cuenta que las cosas que realmente merecen la pena requieren de mucho trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de constancia. Es que todos lo sabemos. Y que te leas el libro, porque el libro es buenísimo. En el libro verás los principios y te ayudará gente. Es verdad, es que ayuda muchísimo. Lentamente es la forma más rápida de conseguir objetivos. Segunda pregunta. Hola, buenos días. De la recta final. Sí, ya tienes el micro. Buenos días. Hablando sobre libros, anteriormente estabais hablando sobre el libro Piense y hágase rico. Me preguntaba si podrías recomendar algún otro libro que te haya ayudado tanto en tu desarrollo personal como profesional. Muchas gracias. Vale. Pues, a ver, yo soy muy lectora porque me gusta mucho leer, he de decir. Por ejemplo, con el mismo autor, Las leyes del éxito, que es un librazo también y es del mismo autor. Y después a mí un autor que me gusta mucho es Robin Sharma, también, no sé si lo conocéis. Sí, yo tengo una frase puesta de él en la sala. Sí. ¿Cuál es? Es la más pequeña de las acciones es mejor que la más noble de las intenciones. Claro, totalmente. Pues, por ejemplo, me gusta eso, el autor como tal, Robin Sharma, pues yo que sé, el libro del monje que vendió su Ferrari me parece una fábula súper bonita, que habla un poco también de esto, El club de las 5 de la mañana, del mismo autor. Hay veces que leo que tampoco me acuerdo ni de los títulos ni de los autores. A mí hay uno que me gusta mucho, que tiene un nombre un poco ahí que ¿Cuál? parece que suena como muy de autoayuda. Se llama Cómo hacer amigos Influir sobre las personas. Influir sobre las personas. También es un libro muy bueno. Es un libro que lo ves y dices, por el título no, pero tiene una sabiduría dentro impresionante. Lo recomiendo también. También sí. O sea, por puntualizar un poco, Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que es buenísimo. Y Las leyes del éxito también de Napoleón Hill, junto con este que estamos hablando hoy de Piensa y hágase rico. Yo creo que ya con esos 3, más alguno de Robin Sharma, yo creo que con esos 3 ya te vuela la cabeza y te vuelves emprendedor y vamos. Es que la verdad que los libros ayudan mucho. Bien, pues nos queda una pregunta. Buenos días, Lidia. Has mencionado antes el tema de cómo ha afectado el dopaje al deporte a lo largo de los años. Y sí es cierto que en los últimos Juegos Olímpicos se dio un tema de bastante controversia
sobre todo en el deporte femenino. ¿Cuál es tu punto de vista en el tema de la inclusión que se ha mencionado de los deportistas transexuales? Desde tu punto de vista como deportista de alto rendimiento, ¿cuál es tu opinión, visto toda la controversia que ha generado? Pues sí que es verdad que se ha generado bastante controversia, tampoco estoy muy puesta en ese aspecto y tampoco tengo una gran opinión, ¿sabes? Considero que al final no se puede mezclar todo, ¿no? Es como, bueno, pues veremos lo que pasa, porque tampoco es complicado y tampoco tengo una respuesta como tal y es complejo y considero que al final espero que se haga de la mejor manera para que, bueno, pues para que las personas puedan competir, estas personas, y que no afecte directamente a otras personas y que, bueno, pues se pueda dar algo que sea bueno para todos. Bien, pues con esa pregunta terminamos la entrevista. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues espero que al menos hayáis sacado un aprendizaje, por lo menos uno, que haya merecido la pena y que intentéis aplicar, como ha dicho Lidia, ¿no? Una cosa es aprender, ¿verdad?, y saber, y otra cosa es aplicar. Que intentéis aplicar al menos algunos de los principios que hemos estado viendo en Piense y Hágase Olímpico. Muchas gracias. I'd never lose your outside.